Me comentabas que ya habían tomado el módulo de derecho colectivo, pero quizá no se tocó la parte de la reforma, ¿no? Porque, bueno, pues realmente esta reforma es muy nueva y todavía ni siquiera está implementada. Ujú. ¿Qué podemos decir de esta reforma? Esta reforma tiene su origen a partir o inicia nacionalmente a partir del 2017 con la reforma constitucional en materia laboral, pero en el ámbito, digamos, procesal o institucional, donde se establece la desaparición o la sustitución de las juntas de conciliación y arbitraje por los tribunales de trabajo. Hasta ahí había quedado en el 2017, pero para el 2019, para el 1 de mayo del 2019, se tuvo que implementar esta nueva reforma en materia colectiva y materia procesal debido a la presión de Estados Unidos y de Canadá. Ellos presionan la implementación de los puntos que vamos a tocar en un momento para precisamente la firma del TEMEC, lo que antes era el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, espero que ahora sí nos dé tiempo de revisar lo que es el apartado 23A del TEMEC, ¿no? El convenio 87 y 98 de la OIT, que son principalmente los puntos, bueno, el 87 ya lo teníamos firmado y ratificado, pero el 98 se firma en noviembre del año pasado y que va en torno precisamente a la implementación de esta reforma. Se condiciona y vamos a ir viendo que mucho del contenido, sobre todo del TEMEC, sí les recomiendo que cuando tengan tiempo, pues le den una leída a este capítulo 23, este anexo 23, 23A, perdón, capítulo 23, anexo A del TEMEC, en donde se van a dar cuenta que incluso la redacción de la nueva ley es muy similar a este Tratado de Libre Comercio. El convenio 98, que es de negociación colectiva, negociación y contratación colectiva, se va, digamos, a ratificar en septiembre del 2018, previo, como les decía, a la reforma del 2019. ¿Qué puntos específicos conlleva esta reforma? En primer lugar, marcan la creación de centros independientes, la creación de centros autónomos para llevar a cabo todo lo que es la conciliación, por ejemplo, como una etapa prejudicial, lo cual ha sido como muy cuestionado últimamente, porque, bueno, dicen que se está violentando el artículo 17 constitucional referente a una tutela judicial efectiva, porque procesalmente hablando, si no acudimos o, digamos, agotamos la instancia de la conciliación que en materia laboral siempre ha estado presente. De hecho, antes de la reforma se hablaba de una audiencia de conciliación, conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento de pruebas, y era un nombre larguísimo de esa primera etapa, pero se hablaba precisamente de la conciliación. Ahora nos dicen que estos centros federales de conciliación y registro laboral van a tener que expedir un documento, una constancia en la cual se establezca que las partes previo a entrar al litigio pasaron por la conciliación. Si en esa etapa concilian, bueno, pues ahí queda el asunto, el litigio, digamos que no se pasa ya a una etapa procesal, sino que las partes acuerdan. El convenio que se firma en estos centros de conciliación es un convenio vinculatorio, es decir, tiene fuerza de sentencia porque ya no se le llama laudo, no, ya en la reforma ya no hablamos, por ejemplo, de presidentes de junta, ya hablamos de jueces, ya no hablamos de juntas, hablamos de tribunales, ya no hablamos de laudos, hablamos de sentencias. Y entonces, bueno, pues la primera etapa, digamos, a la que tendremos que agotar si hay algún conflicto laboral, será la etapa de conciliación. Esto no quiere decir que si decidimos no conciliar en este momento, ya no podamos conciliar en ningún momento más adelante, en ningún momento procesal adelante. La conciliación en materia laboral siempre ha sido preponderante, de ahí el nombre, ¿no?, de juntas de conciliación y arbitraje, porque, bueno, pues aunque ahora está como muy de moda este término de los MASC, de los medios alternativos de solución de conflictos, ¿no? Y uno de ellos es la conciliación, pues en materia laboral ha estado presente siempre. De hecho, eso es lo que hacía, digamos, sui generis a pues a esta materia, ¿no? Ahora ya todas las demás materias hablan de conciliación, mediación y arbitraje. Sin embargo, bueno, nosotros nos vamos a enfocar a la materia colectiva y vamos a ver que dentro de estos organismos, que serán organismos públicos descentralizados, pues también se van a
digamos, a ocupar del registro de sindicatos, del registro de contratos colectivos, contratos ley, reglamentos interiores de trabajo, que es la materia colectiva. Se busca que estos centros federales de conciliación y registro laboral se den tanto a nivel local como a nivel federal. Los centros conciliatorios van a ser, obviamente, en cada localidad, en cada estado va a haber centros conciliatorios, pero va a haber un solo centro federal de registro laboral, que es donde se pretende, digamos, monopolizar todos los registros de lo que les comento: contratos colectivos, contratos ley, sindicatos, reglamentos interiores de trabajo. Y para entrar ya en materia colectiva, pues vamos a ver que hay, digamos, 4 aristas principales respecto a esta reforma. El primero de ellos es la libertad sindical. ¿Qué podemos entender por libertad sindical? Pues es ese derecho de los trabajadores. Bueno, la Constitución del 17 marca que tanto patrones como trabajadores pueden formar sindicatos. ¿Por qué? Porque el constituyente del 17, previo a que se creara este 123 constitucional, pues se dio cuenta de que efectivamente con la Unión Obrera, con la coalición obrera, o incluso agraria, porque hubo uniones, ¿no? Quizá de las clases más desvalidas o más desprotegidas, pues realmente podían aplicar presión no solamente al interior de una empresa, sino también podían aplicar presión política. ¿Qué es lo que hacen? Establecen un artículo 123 constitucional en el que lo más importante no fue reconocer los derechos laborales de manera individual, sino las 3 figuras, bueno, las 2, porque negociación colectiva no estaba previo a la reforma del 19, ¿no? Pero establecen la coalición, establecen el derecho de sindicación para patrones y para trabajadores y establecen la huelga. Y bueno, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Que realmente se observa que la unión, en este caso de trabajadores, pues sí tuvo presión, incluso posterior en 1931, que se crea la Ley Federal del Trabajo, pues se plasman estos derechos colectivos. ¿De qué se habla o cuál es el derecho más importante en materia colectiva? La libertad sindical, el derecho de sindicación, porque si no hay libertad sindical, si no hay derecho de sindicación, si no hay sindicato, las otras 3 figuras de las que nos habla Mario de la Cueva en su teoría triangular, pues entonces no tienen razón de ser. No sé si ustedes estudiaron, no, les explicaron esta teoría triangular de Mario de la Cueva, en donde él establecía que para que el derecho colectivo del trabajo existiera, se necesitaba de un triángulo equilátero, es decir, que tiene 3 ángulos iguales y que forzosamente tienen que existir los 3, si no, no hay materia colectiva. Es decir, empezamos en la cúspide con el derecho de sindicación, que va de la mano con lo que es libertad sindical. Tenemos otra arista, que es la contratación y negociación colectiva, y finalmente el medio para proteger esos derechos colectivos, que es la huelga. Si no hay derecho de sindicación, no puede haber ninguna de las otras 2. Y previo a la reforma del 2019, en la reforma del 2012, por ejemplo, cuando se hablaba de formas de contratación a prueba, por capacitación inicial, la famosa contratación por honorarios, que en apartado A no se da, en apartado B sí, pero era una forma, por ejemplo, de frenar o de coartar la libertad sindical. Ajá. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no se contaba con que íbamos a tener presión exterior para que se le diera auge o se le diera peso a esta parte colectiva del trabajo. Esta libertad sindical la podemos entender desde 4 sentidos o 4 aspectos. Hay libertad sindical individual positiva y negativa y colectiva positiva y negativa. Individual es que el trabajador tiene todo el derecho, individual positiva, tiene el derecho a afiliarse a un sindicato ya creado o tiene derecho a crear uno nuevo. Desgraciadamente, en la práctica, en materia colectiva, esto ha dado paso, bueno, que por supuesto este derecho se ha violentado y lo que se crean son sindicatos charros. Es decir, que son sindicatos que pactan con el patrón incluso previo a que haya trabajadores afiliados o trabajadores inscritos al sindicato o trabajadores ya dentro de la empresa, y lo que hacen estos sindicatos es precisamente con el patrón firmar contratos de protección, es decir, contratos que van a contener los derechos mínimos de los trabajadores y que en la negociación colectiva
realmente no van a ser negociados hacia arriba. El incremento que obtienen, digamos, del salario es el incremento que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos establece, ¿no? Año con año, pero no incrementa ningún derecho. Entonces ahí lo que vemos es que están violentando la libertad sindical o el derecho de sindicación en su aspecto individual positivo. Una, ¿por qué? Porque todo trabajador que llegue a trabajar en esa empresa va a estar directamente afiliado al sindicato ya creado. No le permiten en lo absoluto poder formar sus propios sindicatos. ¿Por qué? Porque entonces podría ser realmente peligroso para la empresa. Un sindicato charro, por supuesto que nunca va a negociar realmente las condiciones laborales. Nunca va a velar por el estudio, la defensa, por el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores. Simplemente los va a tener tranquilos, los va a tener apaciguados, nunca les van a estallar una huelga al patrón, siempre y cuando el patrón cumpla con sus cuotas. ¿Por qué? Porque estos sindicatos venden sus servicios y el patrón tiene que pagar cuotas anuales precisamente para que estos sindicatos no tengan, digamos, tranquilos a los trabajadores. Y estos contratos, como les mencionaba, se denominan contratos de protección. Dentro de la reforma laboral, uno de los objetivos es precisamente terminar con estos contratos de protección. ¿Y cómo los van a identificar? Bueno, pues van a ser contratos que durante 2 años o de 2 a 4 años no han sufrido modificación alguna. Es decir, no han sido negociados, no se ha incrementado real o significativamente el salario o sus condiciones económicas. Y entonces esto lo que nos deja ver es que son contratos de protección. Y supuestamente con esta nueva reforma se busca que estos contratos de protección desaparezcan, dando paso a la siguiente figura de la democracia sindical establecida en este convenio que les digo, en el convenio 87, en el convenio 98, en el apartado 23A del TEMEC, en donde los trabajadores van a poder ejercer ya su libertad sindical. Van a poder ser titulares del sindicato, del contrato colectivo de trabajo. Esto en teoría, porque realmente en materia colectiva, pues los sindicatos son una mafia enorme. Y más este tipo de sindicatos que, más allá del poder económico, tienen un poder político muy, muy fuerte. Ajá, entonces, es complicada esta reforma en el sentido de que no existe un verdadero estudio acerca de la materia colectiva del trabajo. A veces, como siempre comento, los trabajadores ni siquiera tienen conocimiento de sus derechos laborales individuales y pues mucho menos entienden, ¿no? Toda la formación o todo el manejo de un sindicato o de una negociación colectiva. Existe, como les decía, también la libertad sindical individual en el aspecto negativo, es decir, que el trabajador se pueda separar libremente del sindicato o que decida no formar parte de ningún sindicato. Por ahí existen las cláusulas de exclusión y una de ellas es la cláusula de exclusión por expulsión, donde si el sindicato expulsa al trabajador del sindicato, el patrón lo despide como consecuencia de. Esta cláusula de exclusión ya ha sido declarada inconstitucional por jurisprudencia. Sin embargo, si ustedes se dan a la tarea de revisar los contratos colectivos, ustedes pueden entrar a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya sea federal o local, o a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y ver, ¿no? Los contratos que están registrados, los contratos colectivos, y van a observar que en muchos o en la mayoría de ellos está inserta la cláusula de exclusión. Es decir, en donde se establece que si el sindicato expulsa a algún miembro de su sindicato, el patrón podrá despedirlo sin responsabilidad. Esto es totalmente inconstitucional porque violenta el quinto constitucional, es decir, la libertad de empleo, la libertad de trabajo. Ajá. Y además, bueno, pues ahora violenta esta reforma del 2019 en materia laboral en tanto a la libertad sindical. Respecto a esto, se regula a nivel internacional en el Convenio Internacional 87, que así se denomina, de libertad sindical. México ha sido, digamos, punto o ha estado en el ojo del huracán internacionalmente hablando, porque la OIT ha hecho muchas recomendaciones llamándonos la atención respecto a que nuestra legislación interna violenta la libertad sindical de este convenio internacional que tenemos firmado y ratificado desde 1950. Sin embargo,
lo único que pasaba con estas recomendaciones pues era como una llamada de atención y no hay una sanción real hacia el país. Entonces México nunca hizo realmente caso a estas recomendaciones. El problema es que ahora con esta nueva reforma, pues ya viene la consigna por parte de Estados Unidos, por parte de Canadá, en donde nos dicen, ¿no? Nos dicen a México que tenemos ya que respetar la libertad sindical, la negociación colectiva, la contratación colectiva de forma democrática. En su aspecto colectivo, y esto simplemente lo toco nada más para explicarles los sentidos de la libertad sindical individual y colectiva, ¿no? En su aspecto colectivo positivo es que los sindicatos pueden afiliarse a o formar federaciones y confederaciones obreras, o en su aspecto negativo, separarse o no formar parte de ninguna federación o confederación obrera. Sin embargo, en lo que nos vamos a enfocar es precisamente en la libertad sindical individual, tanto positiva como negativa. No sé si hasta aquí voy siendo clara o tienen alguna duda. ¿Alguien tiene? Muy clara, muy clara. Ok, ok. Bueno, entonces continuamos entonces. Otro de los puntos importantes de esta reforma del 2019 es la democracia sindical. ¿Qué entendemos por democracia sindical? La participación de los trabajadores en la libertad sindical, porque ahí inicia todo. Libertad sindical, derecho de sindicación, y entonces viene, obviamente, la elaboración del contrato colectivo y su negociación. Esto de la democracia sindical se va a establecer en la nueva ley, o más bien a partir de la reforma del 2019, mediante, nos dicen, el voto libre, directo, secreto de los trabajadores, tanto para elegir líderes sindicales como para decidir bajo qué circunstancias o en qué condiciones quieren firmar sus contratos colectivos de trabajo y en qué aspectos lo quieren negociar. Ajá. Es decir, que los trabajadores, en primer lugar, ellos tendrán que decidir qué tipo de sindicato forman, qué objetivos persiguen, y a través de esta figura de la democracia sindical, ellos van a elegir libremente, democráticamente y secretamente a su mesa directiva y obviamente al representante sindical. En la práctica sabemos que pues, los trabajadores realmente no figuran en la creación del sindicato, ¿no? Y si alguien ha tenido oportunidad de ver la vida o de vivir la vida de un sindicato o de esta lucha, porque por lo que los sindicatos luchan es por tener la titularidad del contrato colectivo. Al tener la titularidad del contrato colectivo, entonces yo negocio el contrato como yo quiero, yo cobro cuotas sindicales, yo me allego de esos recursos, ¿no? Y muchas veces en esta formación de sindicatos es como una votación electoral. Los trabajadores van a empezar a votar por aquel sindicato que quieran que sea el titular del contrato colectivo. ¿Cuál va a ser el titular? El sindicato que tenga mayor número de trabajadores afiliados. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces aquí? Bueno, que se hacen planillas sindicales. ¿Por qué? Porque la ley no restringe. Hubo un momento en que en apartado B se establecía que solamente podía haber un sindicato por dependencia. Después se emite tesis jurisprudencial donde ya permiten pluralidad sindical, y esto de la pluralidad sindical se introduce en la reforma del 2019. Aquí yo veo una problemática fuerte y real. ¿Por qué? Porque no nos ponen tope. En una empresa va a poder haber el número de sindicatos que se quiera, ¿no? No hay tope. Y bueno, poner de acuerdo a los sindicatos, ¿no? Para una negociación colectiva, o a los sindicatos minoritarios, ¿no? Si muchas veces en un grupo es difícil ponerlos de acuerdo, pues ahora poner de acuerdo a los sindicatos para ver bajo qué condiciones firmamos contrato colectivo, bajo qué condiciones se van a negociar las mismas condiciones laborales, pues va a ser un verdadero caos. Nuestro presidente realmente no tenía en la mira hacer una reforma social. Esto, la verdad es que le cayó, pues le cayó de sorpresa. Se tuvo que trabajar en teoría, la reforma salió realmente rápido, ¿no?
es una reforma muy bien elaborada, muy bien estructurada en papel, pero desgraciadamente no estamos preparados para llevarla a cabo. ¿Por qué? Pues porque ustedes mismos se están especializando en esta materia y ustedes mismos ya al haber cursado el módulo de Derecho Colectivo ya se pudieron dar cuenta de la complejidad de esta materia, de lo técnica que es esta materia. Bueno, pues si es técnica en la práctica, cuando uno lee la ley, ¿no? Pues no entiende muchas veces a qué se está refiriendo toda esta conformación o creación de un sindicato, de su mesa directiva, de la elaboración de los estatutos sindicales, cómo se lleva a cabo negociación colectiva. O sea, son muchas cosas que hay que tomar en cuenta y que obviamente los trabajadores pues no es por hacerlos menos, ni mucho menos, pero no tienen conocimiento de ello. Y entonces, ¿no? Va a ser muy complicado llevar a la práctica esta democracia sindical real. Ajá, muchos trabajadores sindicalizados ni siquiera conocen a sus líderes o quienes conforman su mesa directiva o que establecen los estatutos de sus sindicatos. Hay ocasiones en que incluso no conocen su contrato colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto complica las cosas. Ajá. Sin embargo, bueno, pues se busca que a partir de la implementación de esta reforma, atendiendo al convenio 98 y 87 de la OIT, pues exista una real democracia sindical, una real participación de los trabajadores en la vida sindical en México. También se habla, ¿no?, de la votación para el cambio de líderes sindicales. Hemos visto, y sobre todo en materia burocrática, no me voy a meter porque esa no es mi materia, y si colectivo es especializado, burocrático es muchísimo más, y seguramente tienen maestros mucho más especializados en esto, ¿no? Pero muchas veces en materia burocrática no hay cambio de líderes sindicales. Ajá. Bueno, pues aquí también, a pesar de que nos dicen que tiene que haber rotación, que tiene que haber votación para que haya nuevos líderes sindicales, pues la verdad es que son una mafia. Y como les decía, estos sindicatos charros ya tienen a sus líderes muy identificados, nunca los van a mover, porque además nunca se les participa a los trabajadores de la, digamos, conformación o la votación para sus líderes sindicales, para su mesa directiva. Algo importante va a ser la rendición de cuentas de la administración y del patrimonio sindical. No es que esto no existiera, claro que existía en la norma, en la ley, pero bueno, pues cuando el sindicato era un sindicato, digamos, corporativista, un sindicato que va con el sistema, pues no era la autoridad tan estricta con estos sindicatos para rendición de cuentas, rendición de altas y bajas de sus miembros, a menos que fuera un sindicato de lucha, un sindicato que no estuviera vendido, entonces sí les daban mucha lata con esto. ¿Hacia dónde vamos con esta reforma? Como ahora ya se va a sancionar a los líderes sindicales, pues vamos a regresar a la época de Porfirio Díaz, a ese inicio del corporativismo, donde se corrompió al movimiento obrero, a la Casa del Obrero Mundial, donde posteriormente con Cárdenas se crea la CTM, la CROM, la CROC, ese corporativismo sindical o ese corporativismo obrero, en donde todos aquellos líderes sindicales que estaban con el sistema, que eran corporativistas, pues tenían, ¿no?, el camino libre. Pero todos aquellos que no, pues entonces eran encarcelados. Seguramente ustedes han leído la historia del derecho colectivo del trabajo en México y recuerdan que en el régimen de Juárez, él estableció la pena de muerte para los huelguistas. Nunca se aplicó, pero se aplicaron pena, a pesar de que no tenemos cadena perpetua en el país, pues por supuesto que a los líderes o a los eh, eh, pues sí, a los líderes obreros que no concordaban con el sistema, pues los encarcelaban de por vida. Y es más o menos a donde vamos a regresar. Porque a pesar de que en este momento las juntas están otorgando registros sindicales al por mayor, atendiendo a la pluralidad sindical, atendiendo a la democracia sindical, pues lo que está pasando es que aquellos, digamos, sindicatos que no vayan acorde con la política de Estado, pues obviamente sus líderes van a estar fiscalizados y por supuesto que se les aplicarán sanciones, el encarcelamiento. ¿Por qué? Porque no te adecuas, digamos, a la consigna que existe. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que a partir de la reforma sí se empezaron a otorgar registros sindicales. Antes la autoridad ponía muchos peros. ¿Por qué? Para que un sindicato
pueda crearse requiere de tres elementos, tres requisitos: fondo, forma y mayoría. El fondo es que cuando nosotros vamos a solicitar el registro sindical, tenemos que poner que el objeto que persigue el sindicato es el estudio, defensa y mejoramiento de los intereses laborales o colectivos y que es el equilibrio entre los factores de la producción. Eso tiene que ir de cajón porque son requisitos de fondo. Requisitos de forma: cumplir con todos los requisitos legales que nos marca la ley para constituir una mesa directiva, el 371 de los estatutos sindicales, que es, digamos, toda una enumeración de requisitos que deben contener, y si te falta uno de ellos, no te otorgaban el registro sindical porque decían falta requisitos de forma. Incluso dentro de los estatutos sindicales viene un procedimiento de expulsión de miembros, muy criticado en la doctrina porque te dicen, a ver, estás violentando el 13 y el 17 constitucional. ¿Por qué? Porque estás creando una justicia exclusiva, estás creando un órgano que no es jurisdiccional para resolver sobre la expulsión de uno de los miembros. Si se habla incluso de ofrecimiento de pruebas, de garantía de audiencia, etcétera, cuestiones que se hablan en la vida procesal, cuando un sindicato pues no es una autoridad jurisdiccional. Ajá. Si todo esto no viene establecido para la solicitud de un registro sindical, pues nos dicen no. Y por supuesto el requisito de mayoría, por lo menos 20 trabajadores y 3 patrones. Ajá. Por eso es que estos sindicatos charros tienen esos enormes contratos de protección, porque no solamente afilian a trabajadores de una sola empresa, sino ellos trabajan con varias empresas y en su mismo contrato colectivo afilian a los trabajadores de todas estas empresas. Por eso no hay forma en la cual los trabajadores puedan formar su sindicato, y si lo quieren formar no hay problema. Nunca van a lograr quitarles la mayoría, nunca van a lograr tener la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Esta reforma también nos dice, ¿no?, que los trabajadores van a tener que participar democráticamente en la elaboración, en el depósito, en el registro del contrato colectivo, ¿no? Y bueno, pues quien ha tenido oportunidad de revisar o de ver un contrato colectivo de trabajo, pues se ha dado cuenta de la complejidad en la redacción de este. Yo a veces, a lo mejor me paso como maestra con mis alumnos de licenciatura, porque una de sus actividades es que me elaboren un contrato colectivo de trabajo con todos los requisitos que esto debe tener, entre otras muchas actividades que les dejo, ¿no? Por eso no soy tan, digamos, tan querida cuando llegan a colectivo. ¿Por qué? Porque no saben cómo hacerlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando les digo, bueno, es que ustedes se están especializando en, a lo mejor laboral no es su hit, pero tienen que aprenderlo. Ahora imagínense unos trabajadores que no tienen idea, ¿no?, de incluso cómo redactar un documento. Bueno, para todo esto, la reforma del 2019 está estableciendo la participación de los trabajadores y también establece que el patrón tiene la obligación de entregar un ejemplar del mismo dentro de los 15 días posteriores al depósito. Hay que tener mucho cuidado. No es lo mismo llegar y entregar el contrato colectivo. Ahora en estos, bueno, todavía no existen, ¿no? Todavía se siguen entregando en las juntas y en la Secretaría del Trabajo, dependiendo si son federales o locales o si son contratos ley. Pero una cosa es que nos sellen de recibido y otra que verdaderamente aplique el depósito del contrato colectivo, porque puede ser que te digan, no lo podemos recibir, o no recibir, sino no lo podemos registrar porque ya existe un contrato previo, o porque no cumple con los requisitos, o porque la mayoría de los trabajadores no están, digamos, registrados para o autorizando este contrato colectivo. No es lo mismo el sello de recepción de entrada del contrato colectivo que ya la confirmación del depósito del mismo. Y esto es sumamente importante tenerlo en cuenta, porque a partir de la fecha de depósito del contrato, si es que en el mismo no se establece una fecha posterior para su entrada en vigor, va a ser el que nos marque la pauta para su negociación. Recuerden que para negociar salarios se hace cada año y se tiene que avisar con un contrato colectivo con 30 días de anticipación a que vence el plazo del año o de la última revisión o de la última modificación, y con 30 días y con 60 días para condiciones económicas. Por eso es sumamente importante. Anteriormente, estos registros eran secretos. Ahora ya los podemos consultar en la página. Yo los invito a que lo hagan y van a ver
lo difícil que es consultarlo a través de medios electrónicos. ¿Por qué? Pues porque, como les decía, hay muchos contratos de protección y hay información sensible que muchas veces los patrones o las empresas no quieren que se conozcan o que se sepa. Sin embargo, con esta reforma del 2019 se habla de transparencia y se habla de que incluso se va a crear una plataforma para consultas y entre otras consultas va a estar de los contratos colectivos de trabajo, donde además de que es obligación del patrón entregarnos un ejemplar, lo podemos lo vamos a poder consultar vía electrónica. Aquí yo tengo mis dudas porque pues si, por ejemplo, en estas videoconferencias donde no somos a veces más de 20, no tenemos conflicto para una buena conectividad, para que esto fluya, pues yo me imagino, ¿no? Qué tipo de plataforma van a tener que utilizar para que se pueda tener acceso y sobre todo para que soporte la cantidad de información que quieren introducir. Otra de los puntos importantes de la materia de colectiva del trabajo, no sé, perdón Juan, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Hasta qué hora tengo? No, no te preocupes, Vero. Tenemos hasta las 8:30. Así que, Ah, sin ok. problema. Es que si no, para saber qué tanta velocidad le meto. No, tú tranquila. Ok, otro de los puntos importantes va a ser la constancia de representatividad. Como les decía, se van a crear centros federales de registro laboral. Y estos centros federales lo que van a hacer es otorgarnos, una vez que vamos a registrar el contrato colectivo o el sindicato, pues nos van a entregar, perdón, el sindicato nos van a entregar una constancia de representatividad, la cual tiene que acompañar cualquier notificación de emplazamiento a huelga, de celebración de contrato colectivo, de revisión del mismo, ¿no? Ya está en la ley. Sin embargo, no está implementado el centro. Y yo aquí me pregunto, a ver, se supone que la reforma entró en vigor el 1 de mayo del 2019. No tenemos estos centros. Si entró en vigor el 1 de mayo del 2019 y se han seguido registrando sindicatos, ¿qué va a pasar con esto? Yo sé que atenderemos a la irretroactividad de la ley, ¿no? Ninguna ley puede ser retroactiva en perjuicio de persona alguna, pero bueno, estamos operando, como siempre, sin tener nada estructurado. Ajá. Y los registros sindicales y los contratos colectivos siguen entrando, ¿no? Y todo esto tendrá que encontrar una adecuada regulación cuando estén ya establecidos estos centros federales de registro laboral. Nos dicen que el sindicato va a acreditar que representa por lo menos al 30% del interés mayoritario de sus trabajadores que hayan manifestado su adhesión. ¿Por qué el 30%? Porque es el porcentaje que manejan Canadá y Estados Unidos, atendiendo al anexo 23 al apartado 23 del capítulo al capítulo 23, apartado o anexo A del TEMEC, ¿no? Que es el que establece este 30% de los trabajadores, que en ningún momento un 30% es mayoría. Sin embargo, es lo que estos países marcan. ¿Por qué? Pues porque ellos sí son realistas, porque ellos sí operan en la legalidad. Nosotros ponemos cosas fabulosas en la ley, ¿no? En la Constitución, pero resulta que al momento de aterrizarlo o bajarlo a la materialización de la misma, pues entonces ya no empata la realidad con lo que está establecido en la norma. Es otro de los puntos que vienen como consigna del TEMEC y de la reforma laboral. ¿Qué se pretende, como les decía, terminar con los contratos de protección? Se dice que se hizo un estudio previo a la implementación o a la entrada en vigor de la reforma y se observó que un 90-95% de los contratos colectivos depositados son de protección. O sea, imagínense, ¿no? ¿De qué nos está hablando esto? De que realmente la materia colectiva materialmente en el país no está aplicando, no está operando. Y que entonces tendremos que capacitar o tendremos que procurar que los trabajadores pues tengan un conocimiento previo de esto para que entonces se pueda hablar de esta creación de contratos colectivos, de esta creación de sindicatos. Otro punto importante de esta reforma son las cuotas sindicales. Ajá. Todos sabemos que para que una sociedad exista se requieren las cuotas de sus socios. Bueno, pues aquí también hablamos
de asociados profesionales, ¿no? O de trabajadores que van a formar parte de este sindicato que finalmente es una asociación de carácter profesional. Se establece la aportación voluntaria de las cuotas. ¿Qué quiere decir esto? Que los trabajadores voluntariamente, por escrito, tendrán que manifestar que ya no quieren que sus cuotas sindicales se les sigan descontando directamente de nómina, sino que ellos las aplicarán de manera voluntaria. Habrá que ver una, si verdaderamente se les informa a los trabajadores de esto, y otra, en caso de informárseles, habrá que ver si verdaderamente aportan de manera voluntaria. No porque no se quiera, sino porque a lo mejor no alcanza. Y obviamente vas a dejar de lado la cuota sindical, ¿no? En base a las prioridades económicas de cada uno de los trabajadores. ¿Qué es lo que se está buscando con esto? En cierta forma, se está buscando pegarle al sindicalismo o al colectivismo en México. ¿Para qué? Para desaparecerlo. Algo muy importante es que esta reforma está en la ley. Todavía no se implementa, pero ya entró en vigor. Pero si la mayoría de los trabajadores son contratados a prueba, por capacitación inicial, por honorarios, disfrazando relaciones laborales por civiles o mercantiles, pues realmente no se le, desde ahí van a frenar, digamos, este derecho colectivo, este derecho a la sindicación. Y va a ser nada más una pantalla, lo cual va a ser peligroso. ¿Por qué? Pues es una forma de tomarle el pelo a Estados Unidos y a Canadá, porque cuando ellos manden inspectores y se den cuenta de cómo está el teje y maneje en nuestro país respecto a esta materia, pues va a haber muchas cosas que no entiendan, como por ejemplo, esta cuestión de la negociación colectiva. En Europa, perdón, no lo entienden. Dicen, a ver, ¿cómo está eso que tienes que estar negociando tu contrato colectivo si se entiende que por sí, ¿no? Tendría que estar mejorando continuamente. Pues no, nosotros tenemos que llevar esta figura de la negociación colectiva para que verdaderamente se negocie, ¿no? Hay nuevas prohibiciones a los sindicatos, como cuáles, cometer actos de extorsión. ¿Quiénes cometen actos de extorsión? Los sindicatos charros. Patrón, no me pagas mi corta y entonces yo te voy a estallar una huelga. Ese es un acto de extorsión. ¿Por qué? Porque un sindicato no estalla huelga porque sí, estalla huelga, entre otras, ¿no? Porque no se quiso firmar contrato colectivo, no se quiso negociar, no se quiso reformar, porque se han violentado derechos colectivos, derechos adquiridos, pero no porque no se han pagado las cuotas y sobre todo el patrón al sindicato, ¿no? Esos son actos de extorsión que supuestamente van a estar sancionados. ¿Suena bien? Porque la teoría nos indica que con esto estaríamos terminando con este sindicalismo charro y por ende con esta contratación o con estos contratos de protección patronal. Sin embargo, dudo mucho que estos sindicatos suelten ese poder. Ajá. También se dice que se va a terminar con las dádivas del patrón ajenas al contrato colectivo. ¿A qué dádivas me estoy refiriendo? Muchas veces tienen a los trabajadores sindicalizados esperando por años por una plaza. Espérate a que se abra una plaza porque acuérdense que otra de las cláusulas de exclusión es la cláusula de exclusión por admisión, donde si se abre una nueva vacante o hay una plaza de nueva creación, pues al primero que se le tiene que ofrecer es precisamente a los trabajadores sindicalizados. Y el sindicato propondrá alguno de ellos y este estará a prueba por un periodo de 30 días. De no cumplir con el perfil, pues el trabajador sindicalizado regresa a su sindicato y el patrón puede ya, digamos, aperturar a los trabajadores de su empresa o incluso a trabajadores que no formen parte de su empresa. Se supone que se va a acabar con estas dádivas, con estos pagos que hacen los trabajadores muchas veces para comprar plazas. En alguna ocasión me tocó dar la materia en la maestría de administración de hospitales y tenía yo, obviamente, médicos y enfermeras sindicalizados y me decían y me preguntaban, ¿no? De la forma más normal, ¿no? Como si para ellos fuera lo más normal, que cuál era el procedimiento a seguir para comprar una plaza o para vender una plaza, ¿no? Sabemos que esto es totalmente ilícito, pero en la práctica se lleva y obviamente ellos creen que es normal. Y ellos creen que verdaderamente el pagar por una plaza les asegura la estabilidad laboral, cuando esto es actuar totalmente fuera
del ámbito. Y además, aparte les decía, bueno, y ustedes son apartado B, que es lo peor del caso, ¿no? Donde las plazas las pagamos nosotros. Entonces, por supuesto que no pueden ustedes hacer uso de esas plazas, ¿no? Hasta aquí la reforma del 2019 en la ley. Vamos al convenio 98 de la OIT. ¿Qué puntos toca este convenio 98? Pluralidad sindical. Este convenio 98 data de 1940 por ahí. Ajá. No lo ratificamos hasta, como les decía, el 2018. Lo teníamos firmado. ¿Por qué? Porque México llegó un momento en que empezó a firmar tratados internacionales a lo loco, de todos tipos, pero nunca imaginó que llegaría el momento histórico en que se le iba verdaderamente a exigir internacionalmente la aplicación del convenio o de la norma, ¿no? Hablando internacionalmente de esta teoría dualista, el aplicar la norma internacional y la nacional, ¿no? Nosotros siempre aplicamos la monista, sobre todo con este control de convencionalidad, ¿no? Donde la Suprema Corte encontró la fórmula perfecta para violar, ¿no? La aplicación de los tratados internacionales a través de este control de convencionalidad, pero eso es constitucional. ¿De qué se habla en este convenio 98 de la OIT? Pluralidad sindical. Desde aquí ya empezamos con problemas. ¿Cuántos sindicatos pueden haber en una empresa? No hay límite. Imagínense lo que esto va a significar ya en la práctica. Prohibición de todo acto discriminatorio que tienda a menoscabar la libertad sindical. Ah, trabajador, tú no quieres afiliarte a mi sindicato, te voy a hacer la vida de cuadros. ¿Para qué? Para que renuncies. O voy a tomar represalias en tu contra, ¿no? Porque no te estás adecuando a los lineamientos de mi sindicato, a mis lineamientos, ¿no? Entonces el convenio 98 dice que no puede haber ningún acto discriminatorio hacia ningún trabajador que menoscabe su libertad sindical. Si el trabajador decide separarse del sindicato o crear un nuevo sindicato, tú tienes que permitirlo atendiendo a este convenio 98. Otro de los puntos es adoptar medidas para estimular y fomentar entre las partes los procedimientos de negociación voluntaria respecto a los contratos colectivos de trabajo. La negociación colectiva es otro de los puntos sumamente importantes de este convenio 98. Pero una negociación colectiva estudiada, analizada, una negociación colectiva en la que se conozcan los derechos y en la que se tenga clara la figura de la flexibilidad laboral, que no estoy hablando de renuncia de derechos. Nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo globalizado, vivimos en un mundo flexibilizado, en donde muchas veces se tiene que negociar un contrato colectivo de trabajo, incluso a lo mejor proponiendo una reducción a ciertas prestaciones económicas, a ciertos bonos, a ciertas, bueno, hay quien es demasiado radical y dice, son derechos adquiridos, son derechos irrenunciables. Sí, pero si no te flexibilizas en esa negociación colectiva, puede ser que te puedan pagar ese bono por 3 meses más y después la empresa quiebre. Ajá. Hay que aprender a llevar una negociación. Es muy complicado quien ha tenido oportunidad a lo mejor de estar en una negociación colectiva. Yo he pedido en la Junta que me permitan entrar a una, que me permitan llevar a un grupo a una negociación colectiva, pero no lo permiten. No lo permiten precisamente, bueno, una por la información que se toca en la negociación colectiva y otra porque muchas veces son ambientes muy tensos, muy hostiles y que pueden incluso ser agresivos. Muchas veces en estas negociaciones colectivas sabemos que en la realidad afuera de las juntas o en el sótano, ¿no? En el estacionamiento, pues ya están los golpeadores esperando, ¿no? Aquellos que no quisieron llegar a la negociación pactada previa. Ajá. Entonces, bueno, este convenio 98 dice que tiene que haber una negociación voluntaria, en donde la mayoría de los trabajadores, y ojo que estoy hablando de que la mayoría es el 30% de los trabajadores afiliados, estén de acuerdo con lo que se va a negociar. Pero cuando estoy hablando del 30% de los trabajadores afiliados, si hay pluralidad sindical, tiene que ser el 30% de todos los trabajadores, de todos los sindicatos de esa empresa. Ajá. Hasta aquí lo que es el contenido del convenio 98 de la OIT, que establece el capítulo 23, anexo A del TEMEC. Aquí establece sobre todo la representatividad de los trabajadores mediante el voto personal libre y directo. Es decir, y es lo más lógico y obvio, si yo quiero formar un sindicato, pues yo voy a juntar a los 20 trabajadores
o 20 compañeros con los que trabajo, 20 o más, y de ahí todos vamos a votar directamente, vamos a votar libremente y vamos a votar personalmente para elegir a quién queremos que nos represente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor su conducta nos parece adecuada, porque no, a lo mejor su conocimiento, su temple, su capacidad de negociar nos parece adecuada. Otro de los puntos es la firma, revisión, terminación, titularidad y vigencia de los contratos colectivos de trabajo y elección de los dirigentes sindicales. Para todo esto, para la firma, la revisión, la terminación, la titularidad, la negociación, tiene que haber democracia sindical. Es decir, los trabajadores tienen que estar informados de forma real de una que perdón, cuál es el contenido de su contrato colectivo. Otra, de qué forma se les está representando. Otra, la rendición de cuentas de lo mismo. Otro de los puntos es garantizar la efectiva implementación de los derechos laborales fundamentales en la legislación. Derechos laborales fundamentales. En individual del trabajo se habla, por ejemplo, de derechos fundamentales como también principios laborales. Libertad, en artículo 5 constitucional, igualdad a trabajo igual, salario igual, estabilidad en el empleo, el principio procesalmente hablando, indubio pro operario, in favor prestatoris, son principios y son derechos fundamentales. El salario, un salario digno y remunerador, ¿no? Para que el trabajador pueda cubrir ciertas necesidades. Todos estos derechos tienen que estar plasmados en sus contratos colectivos y tienen que irse mejorando precisamente para garantizarle al trabajador y a su familia una vida digna. Y mucho se ha hablado del trabajo y de la vida digna a nivel internacional en los convenios de la OIT, pero parece que aquí no entendemos en sí qué es o qué significa una vida digna, empezando por el monto de nuestro salario mínimo. Promover la transparencia en la aplicación de la legislación laboral, como les decía, ¿no? Tanto a nivel procesal como a nivel colectivo, va a haber una plataforma o la autoridad del trabajo va a implementar una plataforma virtual en la cual los trabajadores van a tener acceso a la información. Así como lo hay, por ejemplo, en el Seguro Social o en el Infonavit, que la verdad, quien ha intentado revisar su estatus es un caos, nunca se puede, no hay menos ahora, ¿no? Pero no podemos revisar si verdaderamente estamos dados de alta adecuadamente, cómo está este estatus. Bueno, lo mismo va a pasar en materia colectiva del trabajo. Ajá. Es decir, tanto colectiva como procesalmente se van a poder consultar contratos y asuntos de manera virtual. Habrá que ver, ¿no? La implementación de esta plataforma y la adecuada, además, pues el adecuado seguimiento al mismo. Libertad sindical, ¿no? Que tiene que ver con el convenio 87 del cual deriva este derecho de sindicación, que es el vértice principal precisamente de lo que es la materia colectiva del trabajo. Participación de los trabajadores en la contratación colectiva. ¿Cómo quieres que se cree tu contrato colectivo? Ajá. ¿Por qué? Porque previo a la creación de un contrato colectivo tuvo que haber una redacción del mismo y previo a su redacción tuvo que haber un estudio del mismo. Establecimiento de una entidad independiente para la conciliación y registro de acuerdos colectivos. Estos centros de los que les hablaba, centros federales y locales de conciliación y federal de registro laboral. Tribunales de trabajo independientes para la resolución de conflictos laborales. Ustedes saben que las juntas dependen del Ejecutivo. Bueno, pues los tribunales del trabajo dependerán ahora del legislativo y se supone que tendrán total independencia para poder resolver los conflictos que ante ellos se presenten. Desgraciadamente, creo que Estados Unidos y Canadá no conocen la llamada justicia de consigna, donde vas a resolver este asunto así, pero no se puede, no es legal, encuentra la forma. Esa es la justicia de consigna, donde desgraciadamente, ¿no? Cuando seguramente estudiaron sistemas jurídicos contemporáneos y les hablaron del common law y del equity, ¿no? Donde te decían, bueno, si tu conducta no se adecua a la ley, estás en el ilícito y entonces tendremos que resolver de acuerdo a la equidad en estos tribunales de la equity,
¿no? Más o menos es lo que se está buscando con estos tribunales. Democracia sindical en las elecciones transparentes de los líderes sindicales, como les decía, democracia sindical, bueno, ese voto libre, directo, secreto, ¿no? Esa participación real de los trabajadores en los cuales no haya extorsión, no haya acarreo, no haya el vas a votar por tal líder porque si no, pues te quedas sin trabajo, etcétera. Y esto en el supuesto de que verdaderamente no se coarte la libertad sindical a través de las nuevas formas de contratación. Ajá. Revisión de los contratos colectivos de trabajo existentes de por lo menos una ocasión durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor de la ley. Es decir, la ley entra en el 2019. Si estos contratos no se revisaron, no se han revisado durante 4 años y 4 años posteriores a, porque para la implementación total de la reforma se están dando 4 años posteriores. Ajá, estamos hablando del 2023, me parece, ¿no? Para que esta reforma quede totalmente implementada. Ajá. Y entonces, aquellos contratos colectivos que no hayan sido revisados en este lapso de 4 años, pues entonces perderán vigencia. ¿Por qué? Porque se entenderá que son contratos de protección patronal y entonces quedarán los sindicatos de la empresa en libertad de poder pelear la titularidad del contrato colectivo de trabajo. Transparencia en los contratos colectivos de trabajo, documentos, estatutos sindicales que deben estar disponibles para todos los trabajadores a través de un sitio web centralizado, que es lo que yo les comentaba. Muchas veces los trabajadores, como les decía, incluso en la materia individual del trabajo, ¿a cuánto se nos da nuestro contrato individual del trabajo? ¿No? Muchas veces nada más te hacen firmarlo y no te dan copia. Bueno, pues se supone que en materia colectiva, a partir de su depósito, dentro de los 15 días siguientes, todo trabajador debe tener un ejemplar del mismo y puede consultarlo vía electrónica. No solo su contrato colectivo, sino su reglamento interior de trabajo, que ustedes saben que es una obligación patronal. Hay empresas que dicen, pero ¿para qué hacemos un reglamento? Pues para que te protejas, para que, digamos que no seas o puedas ser presa de riesgos de trabajo. Ajá. Vamos a registrar los sindicatos. Bueno, entonces que el trabajador tenga conocimiento de estos sindicatos registrados, tenga conocimiento de todos sus derechos. El reto es grande, ¿no? Creo que pues la consigna que nos dieron Estados Unidos y Canadá es enorme. ¿Por qué? Pues porque para variar no nació de aquí. México no la quería y tampoco está preparado. Tendremos que empezar a trabajar en ello. Aquí estamos, ¿no? Quienes nos estamos preparando o quienes queremos seguir aprendiendo, pero desgraciadamente este conocimiento lo deberían tener todos los trabajadores de las empresas. Y por supuesto que las empresas no brindan capacitación y adiestramiento en materia colectiva, es en lo que menos dan. ¿Por qué? Porque no quieren que los trabajadores tengan conocimiento de sus derechos, de las formas de hacerlas valer, no quieren que haya sindicatos y bueno, pues habrá que darle tiempo al tiempo. Hay diferentes o habemos diferentes posturas. Hay quienes me dicen, eres muy negativa o muy pesimista, ¿no? Dale oportunidad a que esta reforma llegue y se implemente. Yo la veo complicada. Y bueno, pues por mi parte sería todo. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Muchísimas gracias, querida maestra Verónica. Aquí en el chat, no sé si lo puede ver, gusta que se la lea. A ver, dice, se supone que el impedimento, ¿sí? Para la ratificación del convenio 98 de la OIT era la cláusula de exclusión. Si se ratificó el convenio 98 en 2018, no se derogó dicha disposición y de acuerdo a su exposición, México seguirá siendo observado e invitado a comparecer ante la OIT. Ajá, esa cláusula de exclusión por expulsión, si ustedes lo buscan como jurisprudencia, está declarada ya como inconstitucional. Sin embargo, en la práctica, muchos contratos colectivos establecen esa cláusula y si los trabajadores la impugnan, por supuesto que ganan. Ajá, si en caso de ser despedidos, ¿no? Pueden impugnar esa cláusula y tendrá que operar, obviamente, la reinstalación del trabajador porque ya está declarada inconstitucional. ¿México va a seguir siendo observado e invitado a comparecer ante la OIT? Sí, por supuesto que sí.
Nos castigan, por ejemplo, de forma en estos simposios o estas conferencias que hay a nivel internacional. No sé si ubican el problema que hubo con los trabajadores, con los bomberos, que querían formar un sindicato independiente y asesinaron a la cabeza de aquel trabajador que iba, digamos, liderando este sindicalismo independiente, lo asesinaron. Y un maestro mío del doctorado es representante de ellos. Tuvo la oportunidad de ir a una convención a la OIT y, bueno, como castigo a México, en estas convenciones solo se le da 5 minutos a uno de los ponentes que vaya representando a México para exponer toda la problemática en materia sindical del país. Esa es una de las sanciones con las cuales México, digamos, se ve evidenciado por no cumplir con los convenios y además porque no pagamos nuestras cuotas internacionales. Dice, buenas noches, no sé si contesté esa pregunta de Rocío Morales. Sí es Rocío Morales, ¿no? ¿Sí? Ok. Ricardo García, buenas noches. ¿Realmente considera con todos los elementos que ha estado comentando, realmente se aplica un cambio en el fondo del sistema de administrar y controlar los contratos colectivos del trabajo y los sindicatos? No. Desde mi punto de vista, no creo, porque como les comenté, es una mafia ya muy arraigada. Es una mafia que no va a dejar el poder tan fácilmente. Me gustaría ser optimista, me gustaría decirles que sí, que aquí está la solución. A corto plazo, no lo creo. Se requiere cultura, se requiere educación, se requiere esfuerzo, se requiere presencia. Espero que la haya. Completamente con su respuesta, se requiere una década para que sea. Mínimo una década. Mínimo. Sí. ¿Alguien más? Por ejemplo, maestra Verónica, yo tengo una duda. Ajá. Cuando manejaba la cuestión de que ahora se iba a manejar esta famosa democracia sindical, una de las cosas que se han referido a esto, se supone, es que cuando se hagan estos centros de votación, que va a haber un voto secreto, por así decirlo, se tiene que dar, más bien tiene que haber un fedatario público que dé fe de que se está llevando todo esto. Esto puede ser ya sea un notario público, me parece que hasta ellos mismos pueden seleccionar una persona o la autoridad. ¿Usted cree que con esta medida, de alguna forma, sí se va a garantizar esta democracia sindical o tendremos las mismas prácticas desde de los golpeadores antes de llegar a los centros de votación, donde ya se les esté ahí mermando su autonomía y voluntad en esa parte? ¿Qué opina? Híjole, Juan, es que esta materia es de verdad muy complicada. El poder que el colectivo le da a un líder sindical, a los representantes sindicales, a todas estas pequeñas mafias de poder, es enorme y no la van a soltar, ¿no? Eh, pues a mí me encantaría decirte que con la presencia del fedatario público tenemos garantizada la democracia. Me encantaría. Eh, Creo que va, por ejemplo, algo importante aquí es el tripartismo, ¿no? Y tendrá que haber inspectores del trabajo. Esto del tripartismo, incluso, por ejemplo, la OIT lo adoptó de México, pero resulta que en México no funciona. Y además nuestros inspectores son muy pocos y muy poco especializados. Si hablo, el hablar de un notario público me parece una invasión de materias. ¿Por qué? Recuerden que la materia laboral nace o surge de la materia civil. Anteriormente la materia laboral se regulaba en el Código Civil. Finalmente se separa y se vuelve sui generis. El volver a traer la figura de un notario público me parece más un retroceso. Yo creo que habría que hablar de una figura gubernamental, y es que también, bueno, pues es que hay mucha corrupción, ¿no? También en el ámbito gubernamental, pero más bien de una inspección. Y a lo mejor, y ahí habría que ver si no sería más conveniente una inspección internacional, Estados Unidos y Canadá. Perfecto. Muchas gracias, maestro Vero. De nuestros compañeros, no sé si alguien tenga alguna otra duda que quiera prender su micrófono, hacerla o escribir al chat.
Bueno, pues ya no habiendo duda, bueno, sí, sí hay una. Araceli, más bien te van a decir gracias y muy claro todo. Qué bueno que quedó claro. Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda o algún comentario? ¿Qué tal? Adelante, Claudia. Bueno, muchas gracias primero por, como siempre, la clase. Maestra Vero, yo tengo un comentario. Yo pertenezco al sindicato de la universidad Alex. y así es, al STUNAM. Ujú. Ahorita que estamos comentando este tipo de inspecciones que se pudieran hacer en cuanto a sindicatos, yo entendería que sería pues a sindicatos con pocos agremiados, a diferencia de nosotros que somos un sindicato enorme. Entonces, ¿cómo aplicaría una inspección a esa magnitud para poder realmente llevar a cabo una democracia? Digo que tengo que decirlo, tengo que defender un poco a mi sindicato. Nosotros pues sí lo tenemos dentro de los estatutos, la parte de la libertad, la democracia sindical, porque nuestro voto es libre, secreto, en urna y universal, ¿no? Entonces sí aplica, generalmente como en todos lados, pues debe haber sus particularidades, pero sí es un poco, pues, complicada ver una inspección a ese nivel. Entonces me gustaría que pudiera, pues, ayudarme con eso. Gracias. Efectivamente, Clau, aquí hay una cuestión, además, delicada, porque la UNAM es autónoma, porque el sindicato de la UNAM no nació siendo un sindicato regulado. Es decir, no quiero decir que sea ilegal, por supuesto que no, pero este sindicato verdaderamente se arrancó de la lucha obrera. Aquí no siguieron formulismos, no, aquí se implantaron y dijeron el sindicato está. Porque Néstor de Buen, por ejemplo, y hay tesis jurisprudencial, que desgraciadamente es tesis, no jurisprudencia, que establece que un sindicato existe desde que está la coalición obrera, desde que están los trabajadores unidos para formar un sindicato, que es el caso del sindicato de la UNAM. Una inspección al STUNAM o incluso a la PAUNAM lo veo sumamente complicado porque son órganos o son sindicatos incluso de organismos autónomos en donde no van a permitir, por supuesto, la injerencia y mucho menos, ¿no?, de una inspección extranjera. Si no se les ha hecho inspección nacional o local, precisamente por la fuerza que estos sindicatos tienen, mucho menos creo que vayan a permitir o a permitirse perder esta autonomía sindical, porque esa es otra de las figuras, la autonomía sindical, la autonomía del sindicato para autorregularse, para crear sus propios estatutos, para llevar su propia dinámica, como por ejemplo cuando hablamos en materia de derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, aquí hablamos de la autonomía sindical. Entonces, veo complicado este tipo de inspección. Yo creo que Estados Unidos y Canadá no tienen idea de cómo está la materia sindical en México y de lo compleja que esta materia es. Dudo mucho que permitan llevar una inspección, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, Clau. Sí, claro, muchísimas gracias. Y es que de repente nos quedamos como en sindicatos justamente tan pequeños o pequeños que no tienen tantos agremiados que sí puede aplicar algunas cosas las reformas, pero justamente creo que como bien lo dice maestra, en sindicatos que pues que se han mantenido justamente a esta lucha obrera, pues es aún más complicado el que realmente se apliquen estas reformas, ¿no? Pero sí, Efectivamente. muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que tenga alguna duda, comentario para la maestra Verónica? Juan, de parte de David. Adelante, David. Yo quiero mostrar cierto disenso o diferendo con Claudia. No es la escala del sindicato, el tamaño, lo que sería el parámetro de medición de una inspección o de una fe notarial.
Cierto que las mafias, no lo dejo de tomar en cuenta, que las mafias del Estunam, a las hay, como en teléfonos son más trabajadores, y eso no hace que no pueda funcionar una inspección, al menos en teoría, es factible. Hay sindicatos de 300 y tantos mil o 400,000, el IMSS, y entonces va en esa, en ciertas en cuestiones de escala, no. Hay situaciones en donde vemos que, digamos, magisterio, mineros, han llevado adelante asambleas en estadios deportivos de ese tamaño. De tal suerte que, tomando en cuenta esto, y puedo dar mayor detalle, cuando hablo del magisterio, por ejemplo, la sección 36 del CENTE, hacían sus asambleas, los comités de lucha del magisterio, después CENTE, en los estadios. Igual la Bombonera. ¿Cuántos caben? O los mineros en Monclova, en donde metían 20,000 trabajadores y atiborraban los estadios. Entonces, no. Y yo he tenido oportunidad de vivir, de experimentar en carne propia, de cómo sí se han llevado a cabo recuentos, por ejemplo, para validar la legalidad de una huelga, en donde hemos estado 2,000 trabajadores, y 2,000 trabajadores se determinó mediante una votación de la que se dio constancia por la Junta Federal en su momento, hace de eso ya bastantes años, y por lo tanto concluyo que sí puede haber mayor poder, mayor resistencia de grupos de poder, podemos dejar de decir mafias o pandillas, pero de grupos de poder que tienen 30, 40 años, como Hernández Juárez, como Agustín Rodríguez, etcétera, etcétera. La democrática UNT, así ya autodenominada. Pero eso no es obstáculo, Juan, como tú decías, ¿no? Los obstáculos son muchos. El notario puede testimoniar o dar fe pública al son que le toque, ¿no? Sabemos que cobra desde el momento en que empieza a cobrar, desde el momento que sale de su despacho, y pues al mejor postor. Así pasa en los notarios. Pero ¿y eso qué? O también con los inspectores, no solamente son pocos, como bien dice la profesora, y mal preparados, sino también corruptos, o también les da que pensar cuando pues los amenazan, ¿no? Con armas de fuego, en fin. Esto no es fácil, pero yo no lo vería en la óptica, Juan, porque somos muchos. ¿Y eso qué? Con mayor razón. Aquí la rendición de cuentas vale. Si somos 20 trabajadores, o 20,000, o 300,000. Ese es mi punto de vista. Y si es cuesta arriba. Nada más. Gracias. Muchísimas gracias, David. Maestra Vero, no sé si tiene usted algún comentario respecto a esto. Sí, tiene toda la razón, ¿no? Finalmente es volver a esta lucha, a esta verdadera lucha obrera, y a que quienes intervengan sean los realmente interesados, ¿no? Corrupción y funcionarios que se venden, inspectores y demás. Tenemos yo creo que una inadecuada implementación de la justicia laboral, sobre todo en el ámbito de inspecciones del trabajo. Y vuelvo exactamente a lo mismo. ¿Qué necesitamos? Educación y cultura sindical. El que el trabajador esté verdaderamente informado sobre sus derechos, sobre cuál es la lucha que su sindicato persigue, ¿no? Y que esté comprometido a... desde mi perspectiva, creo que ni siquiera tendría por qué haber inspecciones. Esto nos lo critican mucho Europa, por ejemplo, y Canadá. No entienden esto de la negociación colectiva, no entienden esto de la inspección del trabajo, porque dicen, ¿cómo te van a ir a fiscalizar si se supone que si lo tienes es porque está adecuadamente implementado y porque todos están de acuerdo, ¿no? Sí, es cultura, es conciencia y es conocer la vida sindical del sindicato que pertenecemos. Perfecto, maestra Vero. Nuestra compañera Raquel alzó la mano. No sé si Raquel quieres hacer algún comentario o algo.
Sí, buenas tardes. Bueno, ahorita con lo que están platicando, me surge una duda. Estos convenios que ha estado mencionando a partir de lo que es el tratado, estas revisiones o a estos sindicatos, bueno, sobre todo por lo que tocaron, porque no es tanto la cantidad de un sindicato para hacer una revisión, ¿nada más se refiere para algunas ramas de los sindicatos o es a todos los sindicatos, no incluya la actividad que realicen? Es a todos los sindicatos, solo que acuérdense que cuando los sindicatos son de industria o nacionales de industria ya no hablamos de contratación colectiva, sino que hablamos de contratos ley. Ajá. Entonces, Ok. la, la inspección laboral realmente debe iniciar desde la parte de la formación de la empresa, que esté en orden. Ajá. Y posteriormente, bueno, obviamente ahora que está en boga esta reforma en materia colectiva, pues estamos hablando de una inspección referente a la constitución del sindicato, a la firma, revisión, modificación o terminación de contratos colectivos y, por supuesto, al estallamiento de huelgas. Ajá. Pero es la inspección por eso les digo que la labor es titánica. O sea, si revisar un sindicato de empresa, un sindicato gremial es complicado, pues imagínense entrar al ámbito industrial donde hablaremos de sindicatos nacionales o nacionales de industria, ¿no? Y qué va a pasar además con el apartado B, ¿no? La parte colectiva burocrática, que ahí si Juan organizas una conferencia, una plática, me invitas, porque sí estoy interesada en conocer, ¿no? Yo domino la materia del apartado A, pero el apartado B es otra rama y otro mundo donde tenemos sindicatos que, bueno, yo creo que si les llevan a cabo una inspección, ¿no? Pemex, IMSS, ISSSTE, el del magisterio, etcétera, pues tenemos para rato, ¿no? Claro Ok, que sí, gracias. Vero, muchas gracias y gracias a Raquel. Dalia nos escribe, dice, a mí me preocupa de la reforma laboral y su aplicación la pérdida de los verdaderos objetivos de los sindicatos por estar agrupando trabajadores que los engorren con información que no sea real, que se pierda la lucha y búsqueda de bienestar. Es el comentario que nos hace. No sé si... Efectivamente. Ah, perdón, adelante, Sí, maestro. sí, no, adelante, Juan, adelante. Ah, es que iba a preguntar si no había algún otro comentario, pregunta más para usted, o si usted tiene algún comentario final. Bueno, por ejemplo, respecto a esto, ¿no? De la función del sindicato, los objetivos del sindicato, en clases yo sí les hago ahí sí, a chaleco a mis alumnos, ¿no? Que se aprendan los objetivos del mismo, estudio, defensa y mejoramiento de las condiciones laborales. Eso es lo que todo sindicato debe perseguir. Por eso la figura del sindicato está tan digamos, manchada. Por eso cuando tú le preguntas a cualquier persona qué opina del sindicato y de que estos desaparezcan y demás, pues te dicen que sí, ¿no? ¿Por qué? Porque se ha desnaturalizado o se ha desvirtuado el objetivo real de un sindicato. Estudiar, defender, proteger, ¿no? Los derechos laborales. Perfecto, querida maestra Vero, pues de verdad muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Lamentablemente, el maestro Pascual Morales Pérez no pudo estar con nosotros porque tuvo que atender cuestiones de trabajo, bomberazos que como buen abogado le surgieron en estos momentos, pero realmente le manda una fuerte felicitación, un gran abrazo y sobre todo pues agradece mucho la oportunidad también y a nombre de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia a través del doctor José Gamas Torruco y de la Facultad de Derecho a través del doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, pues le agradecemos mucho su presencia, maestra Verónica Santos Méndez, y pues vaya, esperemos que haya más subsecuentes charlas al respecto, y gracias por compartir su conocimiento con todos nosotros y con todos nuestros compañeros. Así que, si no hay ningún otro comentario de parte de nuestros compañeros, ni de usted, maestra Vero, pues aquí cerraríamos la clase del día de hoy. Pues Juan, un placer, como siempre agradezco la invitación, agradezco la participación de todos ustedes y sobre todo espero que les haya sido de utilidad. Es una materia que da para mucho todavía, ¿no? Y habrá que ir viendo cómo va caminando la implementación de la misma y cómo funcionará, ¿no? Ya podremos platicar después de esto. Perfecto. Pues muchísimas gracias y todos ustedes tengan una excelente noche y gracias por conectarse a la clase de hoy. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias, saludos.